Me voy a tomar un par de minutos para describir cuál era el sentido de inclusión educativa que estaba instalado en los años 90 y que creo que hoy todavía sigue teniendo algunas huellas en el presente. ¿Cuál era el sentido de inclusión en los 90? Y podemos encontrar, y leo esto y acá podemos hallar alguna pista de ese sentido. Ley Federal de Educación, año 93, artículo 3. El Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires garantizan el acceso a la educación. La idea de inclusión vinculada a este artículo de la Ley Federal de Educación, una ley netamente construida en el marco y al calor del neoliberalismo y de las definiciones políticas que se tomaban en ese contexto, entendía y estaba en relación con el significado que podemos encontrar de inclusión si vamos a un diccionario. Inclusión en un diccionario está definido como colocar una cosa dentro de otra. Ese era el sentido de la inclusión en los 90. Colocar, meter a los pibes adentro de la escuela. Y ahí se terminaba la inclusión. Era una inclusión que estaba ligada a las políticas de ajuste neoliberales. Meter los pibes adentro de la escuela, pero sin precisar, sin definir en qué condiciones, con qué recursos, con qué formas organizativas se garantizaba el aprendizaje de los estudiantes dentro de la escuela. Ese sentido de la inclusión educativa de los 90 estaba ligada a la necesidad del control social. Los pibes dentro de la escuela y no en la calle. Y la extensión de la EGB, de la escuela primaria, en EGB y del séptimo llegar al noveno también estaba en esa dirección. No había una preocupación por el aprendizaje de los sujetos. La preocupación era que estuvieran adentro para que no estuvieran afuera. Porque el estar afuera podía implicar algún vestigio de conflicto social de los pibes en la calle. Algo de esta idea de inclusión, algo de esta idea de estar adentro, sin importar si los pibes aprenden o no, la podemos vincular con la idea de Foucault de la escuela. La idea del control, la idea de la vigilancia, la idea de la escuela como un lugar que contiene la definición de escuela inclusiva en el marco de las políticas neoliberales. Esto acompañado con las políticas focalizadas, las políticas compensatorias, recordemos, plan social. No había un interés de pensar la educación y la escuela como un derecho de todos los sujetos. La educación no estaba pensada en términos de universalidad, sino en términos de focalización y de compensación. Ejemplo concreto de esto, artículo 53 de la Ley Federal de Educación. Implementar programas especiales para garantizar el ingreso, permanencia y egreso. La garantía del ingreso, de la permanencia y del ingreso de la escuela no estaba pensado en términos de políticas universales, sino de programas especiales direccionados y focalizados en algunas escuelas. Y escuelas que, por su ubicación, uno encontraba, si buscamos a dónde estaban direccionados los planes sociales o el plan social educativo en aquella década, podemos rastrear algo de esto. La inclusión en ese contexto tenía a la igualdad como promesa. La igualdad no era una preocupación presente. La promesa neoliberal de la igualdad la ponía adelante en un futuro. Y esto no es ni fue casual en ese momento. La paradoja del gobierno menemista de plantear la inclusión cuando al mismo tiempo su modelo de construcción política, social y económica estaba generando la mayor cantidad de excluidos en nuestro país. Y la promesa de la igualdad como un hecho futuro. Nada mejor, compañeros, para desentenderse
de las desigualdades del presente que proponer la igualdad como algo que vamos a alcanzar algún día que nunca llega. La igualdad es y debe ser un hecho presente. Cuando la transformamos en una promesa, la estamos postergando. Y estamos aceptando, de hecho, situaciones de desigualdad con las cuales no podemos hacer nada. Este es el mensaje de la promesa neoliberal de la igualdad. Esta definición de inclusión era una definición sin un sujeto de derecho. Era una definición pensada en términos solamente de contener y que la escuela se transformase en aquel espacio donde los pibes debían estar adentro, pero había despreocupación por lo que se enseñaba y por lo que se aprendía. Posterior a esta definición claramente de los 90, y en este proceso de construcción histórica que tiene que ver con lo que hoy estamos pensando de inclusión, pudimos comenzar a transitar un camino que no es nuevo, que tiene una historia, pero que pudimos volver a redireccionar con posterioridad a la crisis del 2001. Cuando, en los términos de definiciones políticas, se pasó a pensar en políticas universales y dejar políticas focalizadas, cuando se pensó en un sujeto de derecho para la definición de las políticas públicas, allí pudimos producir un quiebre en relación a las políticas de inclusión pensadas en los 90. Dos ejemplos de esto son la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, año 2006, y en ese mismo año también la Ley de Educación Nacional, pensada como políticas universales que rompieran con la lógica de la obligatoriedad solo para algunos sujetos y tratar de instalar en el presente la obligatoriedad para todos y cada uno de los sujetos. El artículo 2 de la Ley de Educación Nacional dice: la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Vayamos a buscar a la ley federal qué dice de la responsabilidad del Estado en términos de garantizar la educación. ¿Qué dice en relación a concebir a los sujetos como sujetos de derecho en términos del acceso a la educación? Esto nos permite ver que es posible transformar algo de la realidad y que nosotros, los trabajadores de la educación, formamos parte junto con otros compañeros de organizaciones sociales en transformar algo de esta realidad. La Ley Federal de Educación es una ley del año 93, es una ley que tuvo solamente 13 años de vigencia. La Ley 1420, que vino a sustituir a la Ley Federal, tuvo más de un siglo. Si pudimos en 13 años modificar esencialmente el sentido de la educación que debe estar contenido en una ley, fue porque hubo pelea y porque no solo fuimos capaces de resistir a las políticas neoliberales, sino que fuimos capaces de construir conocimiento y poner letra en algo de eso. Ahora está claro que si esa ley la hubiésemos escrito los trabajadores, sería mucho mejor de lo que el de la ley que tenemos. Pero también debemos asumir que parte del contenido de esa ley está ahí porque nosotros lo peleamos y nosotros lo militamos. Y esto es propiedad nuestra, compañeros, y siempre es bueno tenerlo presente, porque siempre están aquellos que desalientan, que dicen que nada se puede hacer, que nada se puede transformar, que todo ya está hecho y que nosotros solamente estamos para bajar la cabeza. ¿Qué estamos discutiendo hoy cuando hablamos de inclusión? Yo creo que estamos discutiendo esto, compañeros. No alcanza con estar adentro de la escuela para aprender. La idea de inclusión parada con que alcanza o con el hecho
el solo hecho de estar adentro de la escuela, esto garantiza el aprendizaje, esto es lo que estamos discutiendo, porque sabemos que esto no es así. Estamos discutiendo que cómo pasar de la idea del estar adentro al formar parte. ¿Formar parte de qué? Del aprendizaje, formar parte de la enseñanza, formar parte de la educación. Y esto está asociado estrictamente a la concepción de un sujeto de derecho. Sujeto de derecho que somos nosotros, los trabajadores de la educación, pero también sujeto de derecho que son todos los estudiantes. Y esto también quiero marcarlo porque forma parte de nuestra construcción como trabajadores. Nosotros fuimos y discutimos con los distintos gobiernos, con los distintos funcionarios, y lo vamos a seguir haciendo pensando en simultáneo cómo garantizar nuestros derechos como trabajadores, pero sin perder de vista y poniendo en relación el derecho a la educación de todos los estudiantes. Nosotros no podemos discutir solo lo que tiene que ver con nuestro trabajo si al mismo tiempo no tenemos presente al sujeto al cual está destinado nuestro trabajo. Esto es concebir que como trabajadores asumimos que los estudiantes son sujetos de derecho. Esto es y da cuenta de que podemos pasar de un discurso a una práctica y a una acción política donde entendemos que la educación no es un problema de o solo de los que trabajamos en las escuelas, sino que es un problema que tiene que ver con los estudiantes, con sus familias, con las organizaciones sociales, con todos aquellos sectores que cotidianamente conviven con nosotros en los barrios y en las escuelas. Estamos discutiendo hoy, cuando discutimos que no alcanza porque los pibes estén dentro de la escuela para aprender, estamos poniendo en discusión aquellos principios históricos de la escuela, que son la homogenización y la normalización. Nosotros podemos ver hoy que las formas organizativas no contienen a todos los sujetos que entran dentro de la escuela. Y esto es lo que estamos discutiendo. La escuela homogenizadora, que no vamos a describir porque cada uno ya tenemos alguna idea de esto y tenemos más de un siglo de recorrido en esto, es lo que debe ser discutido hoy en la escuela. Romper con esas formas rígidas, históricas que marcó la homogenización y marcar otras direcciones. Y la normalización también es necesario ponerla en discusión en las escuelas. Hay, creo que muy claro, ese poeta portugués que si uno, conociendo algo de su vida, uno podría haber dicho, ese en su niñez seguramente podría haber estado en alguna escuela especial o podría haber sido expulsado de alguna escuela común porque era un sujeto que tenía serias dificultades para acomodarse a las formas rígidas, homogéneas, en las que estaba estructurada y en la que todavía sigue estructurada algo de la escuela. Él dice, no hay normas, todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Y nosotros a veces seguimos empeñados en mantener formas organizadas de la escuela, mantener grupos pedagógicos, grupos escolares, de forma tal en la que solo entran algunos sujetos y hay otros que no entran. Entonces, la pregunta acá es si a veces los problemas de aprendizaje de los sujetos no están estrechamente en relación a las formas organizativas de las escuelas. Pero hay algo por discutir en relación a la homogenización. Y acá es donde me parece que tenemos que meter un poco más de mano. ¿Cuáles son los problemas que creo que tenemos en este presente y en lo que está por venir para avanzar en una dirección o en un sentido político diferente al del cual venimos, de los 90, en relación a la inclusión educativa? Yo creo, y esto me parece que todos lo tenemos claro, es no hay recetas, no hay prescripciones, no hay documentos que nos puedan definir
el paso a paso de la inclusión educativa. Entonces, lo que es necesario es recuperar algo de nuestra experiencia y de nuestra práctica, ponerlo en relación a nuestro trabajo cotidiano y poner en discusión las representaciones, las ideas y los conceptos que tenemos, que son en alguna medida un obstáculo para avanzar o profundizar algo acerca de la inclusión. Yo voy a plantear 2 o 3 pistas o caminos a recorrer que me parece que nos pueden ayudar en esta dirección. Creo que es necesario pensar la inclusión en relación a 3 cuestiones que aparecieron ayer en las comisiones y que creo que son centrales. Pensar la inclusión en relación al problema de las diferencias, pensar la inclusión en relación a la idea de igualdad que tenemos y pensar la inclusión en relación a la concepción de sujeto de derecho que existe en nuestras prácticas. Algunos elementos, nada más. El problema de las diferencias yo creo que es la cuestión central para avanzar en otras direcciones en relación a la inclusión. No es posible pensar la inclusión en una escuela que está armada de tal manera en la que solo pueden entrar algunos sujetos y otros no. Nosotros hemos aprendido cosas como trabajadores de educación en nuestros años. Sabemos que los pibes no parten siempre desde un mismo punto en un proceso de aprendizaje. Esto está reconocido y esto lo tenemos aceptado. Ahora, tenemos problemas cuando reconocemos que los pibes parten de diferentes lugares en un proceso de aprendizaje, pero pretendemos que hagan todos el mismo recorrido de la misma manera y al mismo tiempo. Allí hay algo que discutir y tenemos más problemas cuando además de pretender que hagan todos el mismo camino de la misma manera y del mismo tiempo, lleguen todos juntos al mismo lugar. Allí tenemos una contradicción en relación al reconocimiento y respeto de las diferencias. La otra idea que quiero invitar a poner en discusión es la idea de igualdad. Concretamente, creo que hay que discutir la idea de igualdad que sostiene que la igualdad es que todos aprendan lo mismo. En este sentido lo digo, si hay diferencias entre los sujetos, si hay diferencias en los puntos de partida, en los recorridos y en los puntos de llegada, pretender que todos los sujetos aprendan exactamente lo mismo tiene un aspecto que es contradictorio. Ahora, cuando yo digo poner en discusión esto, no estoy pensando que los sujetos tienen que aprender menos, sino que tienen que aprender el máximo de lo que cada sujeto puede. Y esto da lugar a las diferencias. Esto es lo que permite avanzar en otra dirección. Esto es lo que permite romper con algo de las formas homogeneizantes de la escuela. Que los pibes puedan tener dentro de ella distintos espacios, distintos tiempos, distintas formas de aprender. Así como la igualdad no puede ser una promesa, creo que la igualdad no debe pasar por la idea de que todos tienen que llegar exactamente a los mismos conocimientos. Ahora, esto nunca debería ser pensado en términos de que los pibes aprendan menos de lo que pueden aprender, sino en la dirección contraria, que cada uno aprenda más de lo que puede aprender, aún siendo esto diferente, distinto a lo que otros aprenden. Ahí hay una forma también de romper con esa herencia homogeneizante y normalizadora de la escuela. Y el tercer punto que decía que hay que poner en relación a la inclusión es la concepción de sujeto de derecho. Algo se dijo ayer, pero quiero retomarlo. Uno de los derechos que tenemos como sujetos es el derecho a la palabra. Entonces la pregunta que yo necesito hacerme es, ¿qué lugar tiene la palabra de los estudiantes en las tomas de decisiones pedagógicas en la escuela? Acá tenemos algo que está claramente en nuestras manos. Ahora tenemos también un problema. Dar lugar a la palabra es ponernos en situación de escuchar. Y cuando
damos lugar a la palabra y escuchamos, aparecen más diferencias. Ahora, es preferible transitar la complejidad y el conflicto de las diferencias en opiniones, en ideas, en deseos, en necesidades, a anularlas y tomar decisiones con sujetos ausentes. Esta es una definición que creo que tenemos en la escuela. Y compañeros, yo creo que acá no necesitamos que ninguna autoridad ni ningún funcionario nos habilite para que nosotros desde nuestro laburo generemos espacio donde los estudiantes puedan decir lo que piensan. Esto lo podemos hacer nosotros. Poner en discusión las formas organizativas de la escuela, creo que es la otra pista que tiene que ver con esto que venimos planteando. Repensar la escuela. Es necesario buscar otros caminos, otras formas de organizarse. Yo quiero tomar acá, cuando pienso en romper con formas rígidas, uno acude siempre a algunos pensadores que lo dicen claramente. Derrida dice que es necesario ser infiel a la herencia. Compañeros, nosotros debemos ser infiel a la herencia y a la historia homogeneizante, normalizadora, clasificatoria, categorizante, en la cual se fue armando la escuela y en la cual también nos fuimos formando. En esa infidelidad, que no significa desconocer las buenas prácticas que tenemos como trabajadores, no, tomemos las buenas prácticas, pero también es necesario producir rupturas. Ahora, para esto hay que discutir, no solo con las autoridades, sino que también tenemos que discutir entre nosotros, entre los compañeros que estamos en las escuelas. Estoy pensando en discusiones fraternales entre un compañero de trabajo y otro, donde la escuela, lo que pasa en el aula, lo que pasa en mi grado, con mis pibes, no es un problema solo mío, es un problema de la escuela y que tengo que poder discutir con otros. Ahora, seguro, y acá llegamos al otro punto, que ninguna de estas cosas se resuelven solo con buena voluntad. No es un problema de buena voluntad y listo. Nosotros no pensamos ni estamos parados en el maestro omnipotente, en el pensamiento mágico que cree que porque piensa algo esto se produce, sino que para poder producir algo también en relación a estas modificaciones dentro de la escuela, es necesario discutir, como señalaba recién Marta, condiciones de trabajo, condiciones materiales de la enseñanza, condiciones materiales del aprendizaje, formas organizativas de la escuela. ¿Cómo generamos, por ejemplo, un trabajo colectivo dentro de la escuela si no hay definidos espacios para el trabajo colectivo? Esto está en relación. Ahora, son dos discusiones que van en simultáneo. No es primero discuto una cosa y después discuto otra. Si nosotros nos hubiésemos planteado primero discutamos las condiciones de trabajo y después discutimos el contenido de la educación, no hubiésemos avanzado en ningún lugar. Nosotros definimos y decidimos dar la discusión y la pelea en los dos espacios. Creo que la gran tarea que venimos asumiendo desde hace años y que hoy tenemos es construir una propuesta como contenido de la ley de educación y al mismo tiempo seguir peleando como lo venimos haciendo por las condiciones. No es buena voluntad, no sirve el pensamiento negativo que todavía sostienen algunos compañeros de ¿para qué vamos a dar la discusión si no tiene sentido, si ya está todo hecho? Tampoco pasa por ahí. Ahora, tampoco pasa por creer, y esto lo planteamos hacia adelante, ninguno de nosotros creemos que porque tengamos la mejor ley, automáticamente al día siguiente de su sanción se va a transformar la realidad. Allí hay una pelea a continuar. Y termino con algo que dice poéticamente un compañero que es Silvio Rodríguez. Él dice: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad y las buenas leyes.
el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Compañeras, compañeros, nosotros tenemos la posibilidad de seguir haciendo algo con el porvenir. Gracias. Arando el porvenir con viejos bueyes.